Bueno, vemos que no entra más nadie, así que vamos a empezar nomás, respecto a los que entran a tiempo. Bueno, la clase de hoy, como decía Juani, eh, tiene como eje principal hablar de la estructura, y para eso tomamos a Robert McKee, seguro lo tienen de guión 2, creo que ahí es donde se ve, y justamente este capítulo, que es el 2, que se llama Abanicos de Estructuras. El autor empieza definiendo algunos conceptos básicos, que se llama terminología del diseño narrativo. Pero antes de entrar en estos conceptos debemos entender algunas cuestiones que son como la base de todo guionista, o que tiene como tarea principal, como así también el escritor, la de selección, ¿no? Es fundamental tener en cuenta esto, eh, que debemos seleccionar como escritores, como guionistas, ciertos momentos que nos transmitan toda una vida de un personaje. El relato de toda una vida de un personaje ofrece tantas horas y tantas situaciones diversas que tenemos que obtener de él una narración contada que pueda dar cuenta al mismo tiempo de todo eso que estamos omitiendo, ¿no? En este sentido, como guionistas, como escritores, lidiamos con todos los niveles que ofrece la vida de un personaje, que va desde lo más particular y personal, digamos, el círculo más cercano al personaje, hasta lo más general, que puede tener que ver con acontecimientos, no sé, medioambientales, políticos, de toda una cultura. Eh, Esta toma de decisiones, de selección, eh, debe estar enfocada más que nada a buscar los materiales que nos permitan, a través de trabajo y de esfuerzo, generar un mundo ficticio. Entendamos que los mundos ficticios no son quimeras, no existen por sí solos en nuestra imaginación, sino que tenemos que construirlos. Y no hay ningún solo elemento, dice McKee, que permita construir un mundo por sí solo. ¿Qué quiere decir esto? Que una película no es una colección, no es como un saco en donde nosotros metemos conflictos, emociones, diálogos bonitos, sino es el resultado de una búsqueda de acontecimientos. En resumen, entonces, la estructura hay que pensarla como una selección de acontecimientos que son extraídos de la narración de la vida del personaje, y que tienen que estar organizados en una secuencia estratégica que nos permita a nosotros transmitir ciertos efectos y emociones que nos permitan, sobre todo, e inevitablemente, transmitir una mirada del mundo, que hay que tener en cuenta que es construida, que es personal. En este sentido, tenemos que entender, perdón, ¿no? Me pone un poco nervioso la cámara y estar grabando la clase. Tenemos que entender a los acontecimientos como situaciones que suceden en un entorno, en un contexto, y ese contexto delimita ciertas imágenes y sonidos que nosotros vamos a llamar elementos o materiales. Esos elementos y materiales ofrecen, como dije recién, imágenes y sonidos como acciones, diálogos, personalidades, y eso arrastra una energía que produce efectos en el espectador, como decía recién, y moldean a los personajes. Es por esto que esta tarea de búsqueda y de selección no podemos dejarla librada así al azar, sino que tenemos que ser conscientes que hay que trazar un diseño de los acontecimientos, hay que generar una composición. Esta composición generalmente es guiada por la idea de definir un objetivo. Si bien definir un objetivo no nos va a dar eh, certeza, no nos va a dar una pauta, así que nosotros digamos, esto es correcto, nos va a dar una orientación para responder preguntas básicas como qué incluir y qué no, qué va primero, qué va después. Entonces, hay que entender al acontecimiento como un cambio que tiene significado y que no son triviales. McKee dice que los cambios, los acontecimientos que suceden a los personajes son más significativos que simples acontecimientos. Entonces, un acontecimiento narrativo es aquel que genera un cambio en la vida, situación de nuestro personaje. Ese cambio, para poder ser percibido por el espectador y quizás por nosotros mismos a la hora de terminar de escribir una escena, por ejemplo, podemos detectarlo si los pensamos en términos de valor. Y obviamente
que esos cambios que se experimentan, que se expresan en términos de valor, se alcanzan mediante el conflicto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de valor, nos referimos a valor narrativo. Los valores narrativos son básicamente cualidades de la experiencia humana que pueden cambiar constantemente de positivo a negativo, de negativo a positivo. Depende de la situación. Aquí lo plantea como una cualidad binaria, dice, por ejemplo, de vivo a muerto, amor-odio, verdad-mentira, realidad, lealtad-traición, etc. En este sentido, Maqui considera que la escena como una... Sí, los valores narrativos son... a ver si lo puedo decir más claro. Igualmente ahora vamos a pasar un ejemplo. O sea, vamos a poner una secuencia de una peli para que lo podamos ver ejemplificado. Pero, no, digo, para que no es que lo pasamos así de largo y seguimos. Claro. Pero bueno, repito, los valores narrativos son cualidades de la experiencia humana. ¿Qué quiere decir eso? Que responden como a valores morales o éticos y están cargados justamente de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante el conflicto se genera un movimiento interno dentro de una escena, por ejemplo, que produce un cambio de estado, llamémosle. Ahí está, eso que dice yo. Son cambios que se generan dentro de una escena. Y eso que decía recién, como una cualidad binaria, que pasan de, claro, de alegre a estar triste, de amor a odio, de vivo a muerto. Son cambios de estado de los personajes, básicamente. Bueno, como ideal, Maqui propone que una escena tiene que desarrollar un solo acontecimiento narrativo, ya que la define justamente, bueno, ustedes deben saber qué es lo que es una escena, pero él la define como una acción que se produce a través de un conflicto en un tiempo y espacio, que cambia al menos uno de los valores de la vida del personaje, y que son perceptiblemente trascendentes. En este punto es importante detenernos y analizar, no sé, a la hora de, por ejemplo, de terminar de escribir una escena, analizarla en términos de valor, pensar qué valores se ponen en juego, cómo es que se transforman, cuál es el conflicto, cuál es el elemento que hace que ese valor se transforme. Y es importante entender también que esos cambios de valor, si bien Maqui los propone como una sucesión acción-reacción, no necesariamente tiene que darse de esa manera, digamos, consecutivo. Puede haber una pausa, puede estar sugerido un cambio que no se termina de entender ni de evidenciar en ese mismo momento, pero quizás al final de la escena es el cambio que ha evidenciado. Al mismo tiempo, ese cambio da forma al conflicto interno de la estructura. Le viene a dar justamente estructura a la escena. Estamos hablando en términos de microestructura. Como decía recién, si nosotros pensamos y analizamos la escena y detectamos que no se produce ningún cambio importante, es fundamental preguntarnos ¿para qué está esa escena en el guión? ¿De qué nos sirve? Si los valores, dice Maqui, si los valores se mantienen inalterados y la situación de la vida de los personajes no se modifica de forma radical, será porque no ocurre nada importante, dice. Entonces, la escena implica solamente una serie de actividades, ¿no? Pero nada cambia de valor. A esto él lo llama no acontecimiento. Es verdad que un no acontecimiento puede tener una función dentro de la estructura, pero Maqui dice que los grandes guionistas tienen la capacidad de meter estos no acontecimientos dentro de escenas que tienen acontecimientos importantes para el relato. Es por esto que él no admite, dice que tiene que una escena donde no se genera un cambio verdadero de valor debe ser suprimida. Nosotros a esto proponemos la noción de función y de objetivo narrativo, que nos ayuda a entender de qué manera está operando esa escena dentro de la estructura, ¿no? De acuerdo a qué función cumple o no, nosotros vamos a decidir si es necesaria para el relato o no. Ahora bien, hay que entender que hay una unidad de sentido aún menor dentro de la estructura, que es el golpe de efecto.
que se encuentra dentro de la escena. Los golpes de efecto son cambios de estado que se producen en el interior de la estructura, como explicaba recién. Los golpes en una sucesión producen pequeños cambios que al final de la estructura, de la microestructura de la escena, producen un cambio de valor, o no. En su conjunto, esos golpes constituyen escenas. Hay que entender esto como una idea de mamushka o de cebolla que va generando capas de sentido aún mayor. Por ejemplo, una sucesión de golpes de efecto generan una escena, y es un conjunto, varias escenas constituyen una secuencia. Si bien las escenas producen pequeños cambios, pero importantes dentro de la estructura, la escena cúlmine de una secuencia produce un cambio aún mayor y determinante y da paso a la siguiente. Así es que la secuencia, como serie de escenas, tiene como una escena que la llamamos clímax, que es diferente a la escena clímax del relato completo. Pero tiene una función parecida, que es la de dar un giro en el relato, aunque no es del todo irreversible. Existe siempre la posibilidad de que ese cambio de valor se vuelva al estado anterior o cambie y vaya para otro lado. Por eso es importante definir la razón, el objetivo narrativo, dramático, por el cual existe esta secuencia. ¿Por qué forma parte de la estructura? Nos toca preguntarnos. Es por esto que debemos definir, como decía recién, el objetivo dramático de la escena, y ver si sirve o no para alcanzar el objetivo dramático de la secuencia. Es como toda una cadena. No sé si, Juan, y vos tenías ahí el cuadrito mamushka. Bueno, en este sentido, los actos, como ven ahí en el cuadro, los actos hay que pensarlo como conjunto de secuencias que producen una alteración y dan paso a la siguiente, como sucede con las secuencias. O sea, que la escena cúlmine de un acto produce un cambio de mayor impacto y trascendencia. Nos referimos a la escena clímax del acto. Sucede lo mismo con la escena clímax de la secuencia. Es un cambio aún mayor, de mayor peso y trascendencia para la estructura, pero no es definitivo. Una serie de actos, como sabemos, y como señala ahí el cuadro, conforman un gran acontecimiento principal que es lo que Mackie llama la historia. En realidad, nosotros le llamamos historia a lo que entendemos y a lo que Gustavo explicaba como fábula en la clase anterior, pero nosotros le llamamos relato o trama. En fin, al analizar los valores, el cambio de estados que se producen desde el principio de este gran acontecimiento que es la historia, hasta el final, vamos a obtener un arco de transformación, ¿no? Que es como un abanico, lo plantea Mackie, un abanico de cambios desde una situación inicial hasta una final, que culmina efectivamente en el clímax narrativo, que es, en este caso, en el diseño clásico, es irreversible y determinante y produce un cierre, digamos, se completa. El clímax narrativo es resultado de un movimiento interno que ocurre a causa de los cambios de valor, digamos. Entonces, bueno, en resumen, el clímax del último acto genera un cambio trascendental para la vida del personaje y para la estructura. Cada frase de diálogo o cada línea de descripción debe producir un cambio de estado y contribuir a las condiciones que permitan que produzcan dichos cambios, digamos. Si las líneas de diálogo, las líneas de descripción no producen un cambio evidente en el acto, digamos, inmediatamente, perdón, no en el acto, tienen que estar al menos para contribuir a un cambio que se produzca después. Los golpes, entonces, como resumen, para cerrar y explicar este cuadrito, los golpes de efecto conforman escenas, estas a su vez secuencias, las secuencias a su vez actos, y el conjunto de actos una historia. Yo quería agregar que, o sea, como para separar bien los términos, que por ahí es confuso
el nombre que le pone McKee de valor, ¿no? De que las escenas tienen un valor, y quizás se entiende como a veces que tiene que haber un cambio de valor como si fuera un valor humano, ¿viste? Como que cada escena tiene que tener un cambio de valor, y a uno le parece que de golpe el personaje tiene que ser mejor persona, o no sé cuánto. Lo que McKee llama valor es una forma de ponerle nombre a un estado 1 y un estado 2, ¿no? Como en este caso él llama valor negativo o positivo, que pueden tener las escenas, que le podríamos poner 0 y 1, ¿no? Como A y B, son simplemente nombres. Valor como numérico, ¿no? Valor cualitativo, de alguna forma, por ponerle un nombre. Nosotros, desde la comisión, proponemos más que valor, hablar, como decía Baruch, de cambio, simplemente, ¿no? Lo que quiere decir McKee, cuando dice que cada escena idealmente debería tener un cambio de valor, es que en cada escena que nosotros ponemos en nuestro guión, simplemente el personaje tiene que atravesar una transformación. No tiene que haber en cada escena un gran cambio, un gran giro. Simplemente tiene que suceder algo que cambie la situación del personaje. Y así, en esta mamusca que explicó Baruch, se va creando el arco de transformación, porque obviamente esos cambios de valores, o esos cambios que atraviesa el personaje al final de cada escena, o de cada secuencia, son cada vez más grandes. En las escenas son pequeños detalles que sumados dan un cambio un poco más grande en la secuencia. Las secuencias, cada una tienen su pequeño cambio que termina dando el cambio de valor del acto, que ya puede coincidir con un punto de giro o el clímax de la película, ¿no? Es como una cuestión acumulativa, pero para él, idealmente, en cada escena, tiene que haber una pequeña transformación o tiene que suceder algo, ¿no? Pero que no les confunda el término valor en términos de que tienen que experimentar una gran cosa humana o algo por el estilo, sino valor es simplemente un nombre que él le pone, tiene valor 1 o valor 2, ¿no? Como el personaje estaba en este estado, sucedió algo y ahora tiene este nuevo estado, se transformó a través de lo que pasó. No sé si queda más claro, porque es un poco confuso llamarlo valor. Vale, yo quería agregar que vale aclarar que es interesante entender todo esto estos cambios de valores en términos también dinámicos, digamos, de que están motivados por el conflicto, ¿no? El conflicto, estamos hablando de estructura clásica, ¿verdad? El conflicto como motor dramático de estos cambios es vital, es lo que motiva estos cambios de valores, de micro a macro, ¿no? Desde escenas a secuencia, y de secuencias a actos y a la totalidad del relato. Así que bueno, está bueno entender el conflicto como motivador de estos cambios y como motor dramático de toda la estructura. Tal cual, a eso me refería también con esta idea del movimiento interno que se genera dentro de la estructura, ya sea micro o macro. Creo que quedó bastante claro, no sé qué opinan, si tienen preguntas. ¿Alguien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Entiendo. Buenísimo. Bueno, ahí. Yo quería agregar lo importante de esto a fines del próximo trabajo, que es la escaleta, de tenerlo bien en cuenta, fijarte, fijarse que escena por otro, si están funcionando al total de la estructura, es parte del trabajo previo a escribir el guión, ¿verdad? Así que por eso también hacemos una especie de clase de repaso de estructura para que ustedes puedan atacar escena a escena en su función y en su objetivo dramático, en términos de esta gran mamushka que es. Claro, tal cual. Estos conceptos, como decía Ramiro, nos tienen que servir para afrontar la escaleta futura y poder darle forma a la trama a través de una estructura estable. Como dice Gustavo, que muchas veces repite esto, hay que generar un sistema. Y lo que nos ayuda, lo que nos da nociones para generar un sistema es la definición de un objetivo también. ¿Qué queremos transmitir? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones para encauzarlas en un relato, justamente? Pasamos a un ejemplo para... que es el relato entero. ¿O lo dejamos para otro? Sí, perdón. Ahí preguntan, sí, la escaleta se entrega el jueves que viene y viene hasta las 23:59 del mismo día. Cualquier cosa, cualquier problema que tengan, lo comunican con quien los corrige, ¿sí?
Creo, Juani, perdón, voy a agregar que nos quedan 5 minutos, no creo que lleguemos a pasar la secuencia, así que en el próximo Zoom vamos con el mismo link, si no tenemos el segundo, y vamos a ver una secuencia de París, Texas, de Wim Wenders. Eso, muy importante. Si volvemos a entrar con el mismo link, si por alguna de esas cosas en el mundo dejó de funcionar, usamos el segundo. No se queden esperando que mandemos otro. Y yo quería repasar, digo, aprovechando este minutito que queda, reforzar esta cuestión de lo que dice Maki no es palabra santa, ¿no? Nosotros acá lo estamos usando como una guía rectora para poder bajar ciertos conceptos. Ahora, no significa que ustedes ahora, después de la clase, salen corriendo a agarrar su escaleta y mirar escena por escena a ver dónde está el valor, cuál es el valor, no hay valor, la tiro a la basura. Esto es lo que dice Maki, idealmente cada escena tiene que tener un cambio de valor, sí, una pequeña transformación que se vaya sumando a la siguiente y a la siguiente para que crezca el arco dramático. Ahora, nosotros creemos, en primer lugar, que el término valor es confuso, como decíamos recién, no creemos que tampoco sean binarios, sí o sí, que estés vivo o muerto, o que seas un traidor, o seas leal, en una sola escena, además, como que eso se pueda transformar tan abruptamente y de forma completamente binaria. Nosotros preferimos hablar más que de valores, de pequeños cambios o transformaciones, pequeños acontecimientos que le suceden a los personajes, que de alguna manera modifican el curso de lo que viene pasando. Preferimos que trabajen en ese sentido, tomando a Maki, ¿sí?, esta idea del valor, pero de una forma más laxa. Pero sí tomarse el trabajo, como venimos diciendo, decir, bueno, ¿qué sucede en esta escena? ¿Para qué está? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué sucede al final? ¿Qué le pasa a mi personaje? ¿Cómo cambia para la próxima escena? Ese ejercicio sí está bueno que lo hagan. Si les ayuda a pensarlo en términos de valores y prefieren hacer escena por escena, perfecto, es una opción, digo, pero no es necesario que se agarren sí o sí como a ese sistema, ¿no? Claro. Ahí entra un poco lo que estuvimos hablando de definir una función justamente de la escena. Si nosotros le damos un título, como decía Gustavo, le ponemos un título a la secuencia y un título a la escena, estamos como determinando un poco qué función cumple, y qué función cumple para la secuencia, y luego qué función cumple la secuencia para el acto, y así sucesivamente. Es importante ese concepto, y a nosotros, por lo menos a mí, me ha servido bastante a lo largo de estos años, desde que lo introducimos en esta comisión. Perfecto. Bueno, hago lo siguiente. Finalizo la reunión y volvemos a entrar en el mismo link, así se renuevan los 40 minutos y mandamos directamente el ejemplo, ¿sí?, para que lo podamos analizar después. Son como dosis. Sí, las sí, dosis de guión. Bueno, nos vemos en el próximo Zoom. Bueno, yo quería hacer así como una pequeña introducción como para que no estén en el aire de lo que vamos a ver. Como dijo Rami, vamos a ver una secuencia de París, Texas, de Wim Wenders. Me imagino que la mayoría la habrá visto. Quien no vio la película vaya a verla después de la clase, porque no pueden continuar con sus vidas sin haber visto París, Texas. Es una película pero brillante por donde la mires, en términos de guión, en términos de puesta de cámara, de iluminación. Es una maravilla de película, así que vayan a verla si alguien no la ha visto, o refresquenla. Pero bueno, voy a poner un poquito de contexto de lo que vamos a ver. Es una secuencia que dura 16, 17 minutos, es un poco larga, pero bueno, le pedimos que presten atención, no es un plomazo, se redeja ver. La película, a grandes rasgos, trata de un muchacho que en algún momento tuvo un hijo con una chica que quería un montón y se separaron. El hijo también se cría en la casa del hermano, ¿no?, con sus tíos. Y bueno, la película arranca con Travis, que es el personaje, un poco como volviéndose a reencontrar con su hermano después de muchos años, y con su hijo, a la chica, a la madre del niño, hace rato que no la ve, no saben dónde está. Pero bueno, esta es una secuencia que la vamos a
la vamos a arrancar desde el primer momento donde se encuentran padre e hijo después de muchos años de no verse y de que el chico creciera en la casa de sus tíos. ¿Sí? Son algunas escenas, así que lo vamos a ver y después frenamos para analizarlo un poco en términos de lo que vinimos hablando. Escríbanme si está todo ok, si se ve bien. ¿Ahí se ve? No, yo todavía no la veo, Juani. No, tampoco acá. A ver. Vamos de nuevo. ¿Ahora? Sí, ahora se ve. Perfecto. Bueno, le doy play. Hi, baby. Everything okay here? Oh, sure. We just miss you a lot. I missed you too. Come on in. Travis. My God. We were beginning to wonder if we'd ever see you again. It's been so long. Did you have a good trip? Yeah, it was fine. Hunter? Hunter, this is Travis. Hi. Hi. I bet it was really hard coming across the Mojave Desert. Yes. Too bad you had to drive. What happened? Well, Travis just didn't feel like flying. Oh, I don't blame you. I can't stand airplanes anymore, especially since we live in this house. All we hear is planes day in and day out. I like them. You used to fly, didn't you, Travis? No. Oh, I remember Jen telling me once that you flew to Dallas together. Or somewhere. Maybe I'm mistaken. Honey, he hasn't slept in the bed since we started for here, I swear to God. I don't think that's even necessary. Where has he been sleeping then? Well, he doesn't sleep. He has to sleep somewhere. Okay. But I don't think he's even going to use it. He's got to get tired sometime. Oh, there is a towel for you. And some underwear and some warmth. Good night. Thank you. Okay. Get some shut-eye. Okay. Sweet dreams. All right. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la ciudad del bautismo cantaron los ruiseñores.
Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nació, levántate de mira que amaneció. You polish them. That's very nice of you, Travis. Would you like to come in and have some breakfast? Aren't you hungry? We are going to have strawberry waffles. Do you like them? Do you want some? Well, there is hot coffee on the stove if you want some. Tiens-toi. Decided to rough it, huh? Yeah. What'd you do, spit Chinese? I can get you a job at the airport doing that. Hey, you want to trade these new boots for those old boots? Hey, you can wear them. Thank you. Travis? I have to rush off to get Hunter to school on time. We will be back this afternoon. Walt's office number is on the dining room table. See you later. Okay. Bye. Dan? Yeah? I was just thinking maybe I can meet Hunter after school and we could walk home together if he wants to. Oh, that sounds like a great idea, Travis. Walk home? I don't want to walk home, Mom. Why? Nobody walks, everybody drives. Come on, Hunter. It No. won't hurt you to walk home once in your life. No, I don't want to. Walk, Mom, everybody. Travis, I insist. He'll wait for you out in front. What can tell you to get there? It's not far. And get in the car, Hunter. We are late as it is.
I'm really sorry about this, Travis. It's not easy for him, man. And it's okay, he's in here. What are you doing? Driving. Where to? Just driving. You're not hiding out in there, are you? No. Hunter, Travis is your real dad. You know that, don't you? Dad, when are they gonna make spaceships like they make cars? Hunter, I'm asking you a question. Can you answer it? What? Well, Travis went to meet you at school, and he wanted to walk you home. Nobody walks. That's not the point. Travis is your real dad, and he wants to talk to you. Why? What about? Okay, come on. Let's go have dinner. Come on. Hey, Trav. Do you remember the time that Ann and me came down to visit you about 5 years ago? No. You and Jane were down in Texas right there on the coast. Hunter was about 3. Don't you remember that? No. I remember we went fishing. Yeah. I took some Super 8 on that trip, and I put it all together. Thought maybe you might like to see some of it. What is it? Movies. You know, Super 8. Oh. What? Maybe Travis doesn't want. What? Well, maybe he'd like to wait a while before he looks at it. No, it's up to him. I just thought maybe you'd like to see some of it. Movies? Sure. Great. There's some great stuff in it. Some great shots of Hunter in it. I've already seen it. Well, you have to see it again. Come on, help me set up the projector. Okay. Me driving. I know you're gonna be good.
Time for bed now, Hunter. Oh, Mom. Don't complain, it's past 10. Good night, Dad. Good night, Dad. Do you think he still loves her? Bueno, hasta ahí. Bastante igual, esperamos que no se hayan aburrido. Bueno, que hay como mucho para hablar. Son varias escenas que tiene esa secuencia, yo tengo anotadas más o menos 7, 8, hay algunas escenas esas que se pueden mezclar en una sola. Pero lo que les comentaba antes, la primera escena desde la que arrancamos, es el primer momento donde padre e hijo se vuelven a encontrar, ¿no? Y vemos cómo la relación de alguna manera avanza a través de esas escenas, y cómo termina la secuencia, ¿no? O por qué podríamos delimitar este conjunto de escenas como una secuencia, ¿no? Como una unidad de sentido. ¿A alguien se le ocurre? A mí se me ocurre que es porque al principio padre e hijo no concuerdan mucho, no conectan, y tienen que pasar por un proceso, digamos, de reencontrarse. Y es después de la película donde el chico finalmente decide llamarlo papá y como que ya tiene una conexión. Perfecto, exactamente, acá lo que dice Leonardo. La primera escena, ellos hace años que no se ven, vemos como en un principio el niño Gunther lo rechaza, y la secuencia termina con él diciéndole buenas noches papá, ¿no? Entonces tenemos un pequeño arco de transformación,
o un tema mediante el cual nosotros podríamos agrupar todo ese conjunto de escenas en una unidad de sentido, que es como la reconstrucción, ¿no?, de la relación de padre e hijo, ¿no? Por lo menos ese primer momento donde vuelven a verse. La escena que sigue inmediatamente, Gunther le dice a la mamá que Travis todavía sigue enamorado de esa chica del video. Eso quiere decir que él ya lo aceptó como papá, pero estamos introduciendo un nuevo problema, y a partir de ese momento va a arrancar un momento totalmente distinto de la película, que es la búsqueda de la madre. Padre e hijos se van a unir para salir a buscar a la madre, que hace años que no ven también. Pero hasta ahí nosotros podemos recortarlo como una unidad de sentido. Entonces, ese es el gran cambio de valor de la secuencia, ¿no? De esto que hablábamos. La gran transformación que se da en esta secuencia es la aceptación del hijo. Arrancamos con un hijo que hace rato que no ve, y que el niño ni siquiera lo quiere ver, no le importa, hasta el último momento donde decide llamarlo papá, aceptándolo. Entonces, fíjense cómo un estado inicial termina siendo completamente lo opuesto. En este caso estaríamos hablando, o podríamos estar de acuerdo con lo que dice McKee, ¿no? De un cambio de valor completo. Bien, ahora si nos metemos para adentro, podemos también examinar cuáles son los cambios de valores o pequeñas transformaciones que hay en cada escena en particular, ¿no? Y para que se den cuenta que en realidad no es una gran cosa, simplemente son pequeños detalles o pequeños acontecimientos. Por ejemplo, la primera escena donde llegan a la casa después del viaje, el cambio de valor sería simplemente el reencuentro con el hijo. Al principio de la escena, el padre hace años que no ve al hijo, al final de la escena lo ve. O sea, es tan simple como eso, pero hay un cambio de estado en el personaje. El padre no veía al hijo, se volvió a reencontrar. Tenemos la segunda escena, donde están cenando, donde hablan, bueno, un poco lo que sucede antes es que el hermano va a buscar a Travis a otro lugar del país, y Travis no quiere volver en avión. De hecho, hacen frenar el avión y se bajan y tienen que volver en auto hasta Los Ángeles. Entonces hablan de, bueno, cómo fue el vuelo, de que no te gustó, de que no quisiste viajar, qué sé yo, y en el medio de todo eso, Gunther, el chico, dice, a mí sí me gustan los aviones, ¿no? Entonces la madre dice que a ella tampoco le gustan los aviones, Travis dice que le dan miedo, qué sé yo, Gunther dice, a mí sí me gustan los aviones, y se sonríe con Travis por primera vez, y la madre lo mira con cara extraña. Eso podríamos interpretarlo como un pequeño indicio del principio de que el chico realmente no pertenece a esa familia. Los padres le dicen que no les gusta viajar en avión, y el pibe dice, sí, vos sabés que a mí me gusta viajar en avión. Entonces ahí tenemos como un pequeño indicio que también podríamos llamarlo como un cambio de estado. La madre lo mira raro al chico, y por primera vez padre e hijo se sonríen, ¿no? Como en una especie de complicidad. Después tenemos como una pequeña escena donde se van a dormir, que Travis escucha al hermano y a la esposa hablando, que podríamos dejarla pasar, no hay realmente nada significativo. Sí, en ese caso no estaríamos de acuerdo con McKee, quizás esa escena podría no estar, o sí, pero no me parece que sea significativa. Lo siguiente que tenemos es lavar, ¿sí? Cuando él lava los platos, lustra los zapatos, se sienta a mirar, ¿no? el aeropuerto con los largavistas, le pide un cambio de botas al hermano, y después ofrece buscar a Gunther en la escuela. Podríamos hacer como, eso es una cadena de acción-reacción, por ejemplo, que componen toda esa gran escena, una serie de cosas que van sucediendo. Ahora, fíjense qué detalle, ¿por qué él está viendo los aviones? Él le tuvo miedo al avión y se quiso bajar, pero cuando llegó y se reencuentra con el hijo, Gunther dice, a mí sí me gustan los aviones. Entonces en la escena siguiente, Travis se sienta a observar los aviones, él quiere ver qué tienen los aviones, quiere tener algo en común con el hijo, ¿sí? Con el que acaba de reencontrarse. Entonces se sienta, casi como un niño también, a mirar los aviones, ¿sí? Después otro pequeño cambio que podríamos ver es que el hijo se le acerca, Travis lo saluda y no le da mucha pelota, se va, ¿sí? Hay como un intento ahí de acercamiento que el chico rechaza, simplemente él se va, ¿sí? Y después, por último, el ofrecimiento de él de ir a buscarlo a la escuela,
y Gunther de nuevo, el chico, quejándose que no quiere caminar, que no le gusta, ¿no? Esos son pequeños, ¿no?, cambios de valor, ¿sí? Un ofrecimiento que tiene un rechazo por el otro lado, ¿no? Como esa relación padre-hijo es un tironeo que va avanzando de a poquito. Después tenemos la escena siguiente, que es cuando efectivamente Travis lo va a buscar a la escuela y el chico lo deja plantado, lo ve y se sube al autito, al auto del amiguito, ¿no? Y se va. Eso es un cambio de valor muy grande, ¿no? Es como, vamos a sacar esa palabra, es un acontecimiento muy importante que atraviesa el personaje. Él ofrece esa acción de ir a buscar a su hijo a la escuela después de años de no haberlo visto, y el pibe decide irse, no lo quiere ver, se sube al auto del compañerito. Después tenemos de nuevo la escena donde están cenando, ¿sí? O donde él está en el garage y charla con el padre, ¿sí? Ahí tenemos un pequeño momento, ¿sí? Donde en primer lugar él no lo quiere, ¿sí? Hay como una continuidad de este rechazo, donde no entiende por qué el padre volvió, ¿no? ¿Sí? Ahí el personaje de Gunther está atravesando un cierto cambio, ¿no? Se cuestiona por qué quiere hablar conmigo, de qué quiere hablar conmigo, y después hay un pequeño detalle donde el chico le dice, están hablando de las filmaciones de esas vacaciones, y el chico dice, yo sí me acuerdo, fuimos a pescar, ¿no? Cuando Travis dice que no se acuerda en absoluto, no sabe de qué están hablando, el chico le dice, sí, yo me acuerdo, fuimos a pescar todos juntos. Eso también es un pequeño cambio que se atraviesa, ¿no? El chico de golpe demuestra una especie de interés, o por lo menos un recuerdo, decir, sí, yo me acuerdo que vos sos mi papá y que fuimos a pescar en algún momento con ustedes. Y por último tenemos, bueno, la escena final, que no hay que decir mucho, es como un momento muy emotivo, donde se recuerda todas estas cuestiones, se miran un par de veces, ¿no? Como que sonríen, el chico le tira una punta, le dice, hey, mirá, estoy manejando, ¿no? Como por primera vez tiene un gesto de acercarse o de hacerle un chiste al padre que acaba de volver. Y finalmente le termina llamando papá, ¿no? Entonces fíjense cómo hay una pequeña transformación, un tire y afloje, ¿no? Que va escalando hasta que finalmente el chico lo acepta. Más adelante lo acepta completamente y se van a ir de viaje juntos, ¿sí? Pero hasta ahora tenemos que atravesar como este arco donde se vuelven a aceptar el uno al otro. Y además, en esta última escena, hay como se empieza a sembrar ya la secuencia que va a seguir, que es la que comentaba, que es la de la búsqueda de la madre. ¿Sí? Mientras padre e hijo se sonríen mirando los videos, cuando aparece la novia de Travis, la madre que hace rato que no ven, la emoción es completamente distinta. Ahí también hay un cambio de valor. Él empieza a sentir dolor de nuevo por la chica que no ve hace años, que era algo que no habíamos visto ni hablado hasta ahora. Él empieza a sentir una especie de dolor, se da cuenta que todavía la quiere, y Gunther, el hijo, se da cuenta, y en la escena siguiente le va a decir a la madre que todavía la ama. Eso va a dar el pie a que toda la secuencia siguiente comience con la misma lógica que la que acabamos de ver. Entonces fíjense cómo escena a escena hay pequeñas acciones, reacciones, pequeños cambios que van sufriendo los personajes, que se van acumulando hasta llegar al final y al gran cambio de la secuencia, que es la aceptación del hijo al padre que se había ido. Y para mí, esto ya es una apreciación personal, pero también hay como un pequeño arco de transformación en Travis, y no solo la relación padre-hijo, sino que desde el principio él es más como un niño y termina siendo un padre, ¿sí? En primer lugar porque el hermano lo tuvo que ir a buscar al desierto y llevarlo hasta su casa porque se escapaba, ¿sí? Fíjense cómo él se pone a lavar los platos y canta, casi como un niño mira los aviones y dice, mirá el camión que está pasando por ahí abajo, casi como una incoherencia, ¿sí? La esposa del hermano le dice, vení, que hay waffles para desayunar, ¿te gustan los waffles? Sí, me gustan los waffles, casi como un nene, y hay un arco de transformación. Es interesante en ese momento, Juani. ¿Cómo? Perdón. No, que decía que es interesante en ese momento, que lo que estás diciendo, que es como un niño, también la posición que él tiene, al estar sentado, que se ve bajito, y ella le habla así como si fuera un niño, solo eso. Sí, también agregar esto del principio de la película, de que el personaje no habla, como una progresión lenta hasta que él se anima a decir qué es lo que le está pasando. Tal cual. Bueno, ahí hay también como una especie de transformación, donde él es tratado casi como un niño a ser un padre. Su propio hijo lo reconoce, le da la identidad de padre, le dice buenas noches papá,
Y bueno, si ustedes siguen viendo la película van a ver cómo él de golpe asume ese rol de padre, ¿sí? Entiende que ya no es un niño que puede andar por ahí, sino que tiene un hijo que lo está reconociendo. Entonces, fíjense cómo se puede hacer este ejercicio en cualquier secuencia. Lo que hay que agarrar es una unidad de sentido, decir, bueno, ¿cómo podríamos llamar? Esta es la secuencia de reconciliación, ¿no? Padre e hijo. Entonces, cómo cada una de esas escenas va aportando su granito de arena, todas tienen sus pequeños cambios que aportan al cambio más grande de la secuencia. ¿Sí? Y un último detalle, y termino con esto, que hoy cuando hablamos de los cambios de valor o de los cambios que experimentan, no siempre es de positivo a negativo, positivo a negativo, positivo a negativo, como si fuéramos apilando cosas, ¿sí? Todo conflicto tiene tire y afloje, idas y venidas, ¿no? Y esto se ve claramente, la relación del padre e hijo no va siempre en ascenso, ¿no? Como que se saludan bien, después el pibe no lo quiere ver, después que sí le hace un chiste, después que lo deja plantado en la escuela, es como un ir y venir hasta que finalmente llegamos al lugar a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, y esto se puede hacer con cualquier secuencia, y está buenísimo que lo puedan hacer con las cosas que ustedes están escribiendo, ¿no? Ver cómo cada escena cumple una pequeña función, y cómo de a poco va transformando y va aportando al cambio más grande que viene arriba, que es la secuencia, y los cambios de la secuencia aportan al gran cambio en el acto, y así sucesivamente. Sí, Juan, y con respecto a eso que estás diciendo, es interesante también pensar en esto que hablábamos de los cambios de valor del personaje del niño, cómo eso se pone en suspenso. Si bien desde el principio de la secuencia está la posibilidad de que ellos, ni bien se vean, se reconcilien, eso está como puesto en pausa y va tirando como de hilos hasta que al final, bueno, se reconcilian, pero está siempre ahí empujando esa posibilidad de que no se reconcilien, el hecho de que él lo vaya a buscar a la escuela y lo deje plantado, todas esas cosas, como decías vos, se van acumulando y resultan como en ese cambio de valor más evidente, digamos, en ese cambio de estado. Totalmente. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Se entiende un poco mejor todo esto que explicó Baruch en la primera parte, ahora sí aplicado al ejemplo? ¿Queda claro? ¿Hay algo que quieran preguntar? Nos queda un minutito y pico para terminar este Zoom y vamos con el último. Fíjense también cómo es que estas escenas que parecieran simplemente caracterizar a los personajes terminan influyéndolos directamente. Este hecho de volver a ver este film que pone el hermano de Travis, como en un momento pareciera que es parte de la memoria de Travis, cuando él no está viendo el film y se empiezan a intercalar esas imágenes que lo están interpelando directamente. Esta idea de McKee de que los no acontecimientos también están ahí, influyen y generan acontecimientos, verdaderos cambios. Bueno, esto se está por cortar. Salimos y ahora sí entramos en el segundo link que mandamos, así hacemos la otra parte de la clase. El esquema. Lo que sigue va a ser retomar un poco lo que venía hablando Baruch, teniendo en cuenta esta secuencia que acabamos de ver de París, Texas. En este sentido, McKee es bastante clara la exposición del texto, va de lo particular a lo general, y después de hablar de todo, de cómo funcionan estos cambios de valores, y de cómo funciona la cuestión de la estructura a fines de estos cambios que van llevando del golpe de efecto a la escena, de la escena a la secuencia, de la secuencia al acto y hacia la totalidad del relato. Lo que tenemos acá en pantalla es el clásico cuadro de tramas, el triángulo narrativo, lo llama McKee, que ya conocemos de guión 2. Lo que me interesa en términos generales de este triángulo es que lo entendamos a fines de entenderlo como un conjunto de posibilidades de diseño narrativo, ¿sí? Porque al articular esta mamushka de la que hablaba Baruch, nosotros lo que estamos haciendo es un diseño de la narración, ¿verdad? El triángulo este está bueno mirarlo no tanto en los conceptos en sí, sino más bien como un mapa que marca coordenadas, digamos, ¿no? De lo que es un universo narrativo, ¿no? Es importante hablar de trama, McKee dice que toda historia es una trama, ¿no? Entonces también la define como una serie de acontecimientos internamente coherentes e interrelacionados que se deslizan en el tiempo para dar forma y diseño a una narración, ¿verdad? Bien.
McKee lo que hace es partir del diseño clásico, que nombra como arquitrama, es el que todos conocemos, hay un protagonista único y activo que va tras un deseo, un conflicto externo con una lucha de fuerzas antagónicas, en la que entra en juego este personaje, este protagonista. Hay una lógica causal, una concatenación, digamos, de hechos que siguen causa y efecto. Hay un tiempo lineal. Aún así, si intercaláramos flashback o flash forwards, si se puede reconocer una estructura lineal de tiempo, estamos hablando de un arquitrama, ¿verdad? Y también lo que tiene, por último, es una realidad coherente, ¿no? Y un protagonista activo. ¿Qué hace McKee después de dar las características de este diseño clásico de lo que es una trama? Nada, lo que hace McKee es comparar otro tipo de tramas, ¿no? Que no necesariamente se oponen, sino que a veces comparten, incluso como por ejemplo, ¿no? En lo que es la base del triángulo tenemos a la minitrama y el antitrama. Entonces McKee lo que hace es una especie de comparación de otro tipo de tramas que no responden quizás a un diseño clásico en sí mismo, digamos. McKee habla de la minitrama y toma el concepto de minimalismo, que es esta simplicidad y economía de recursos, digamos, y reconoce que en este tipo de tramas hay finales abiertos, hay conflictos internos, hay protagonistas múltiples, no es solo un protagonista el que lleva la acción, digamos, y el protagonista en este sentido es pasivo, ¿no? Justamente lo que hace McKee es dar París, Texas, dando una gran lista de ejemplos para cada cosa. Les recomiendo el texto porque es muy práctico en ese sentido. Bueno, París, Texas lo pone acá, no necesariamente en la esquina, eso quería aclararlo, ¿no? Está mal pensar en este triángulo que nuestro relato se para solo sobre una de las esquinas. Es por eso que McKee habla de coordenadas y de mapa, ¿no? Los relatos pueden estar en lugares intermedios, en el centro, van variando, ¿no? También en la otra parte de lo que es la base del triángulo, se pone McKee a lo que es la antitrama o la antiestructura. ¿Qué es la antitrama o qué es la antiestructura? Básicamente responde, ¿no? McKee nombra respuestas vanguardistas a lo que es que se ponen en cuestión lo que es la estructura clásica, ¿verdad? Se me ocurre ahora pensar en Un perro andaluz, creo que todos vimos esa película, en la que es un relato onírico, surrealista, ¿no? Hay un juego con lo onírico, donde, bueno, claramente no se puede reconocer una línea temporal, no hay una linealidad temporal, ¿no? Y bueno, estas cosas que marca el cuadro, ¿no? La casualidad, el tiempo no lineal y las realidades incoherentes. Si vamos a Un perro andaluz, claramente hay un montón de cuestiones que si bien funcionan a nivel significado, como significantes a nivel de la totalidad, cuesta, no hay un sentido en el que nos podemos parar y quedarnos tranquilos. Es como que, básicamente eso, ¿no? Es como que no hay una coherencia en esa realidad, ¿verdad? Cuando hablamos de coherencia en la realidad, ¿puede ser coherente puede ser una realidad coherente un relato fantástico? Sí, porque funciona dentro de las reglas internas de ese relato, ¿no? Si nosotros planteamos desde un comienzo, para los que tengan relatos de tipo fantástico, por ejemplo, que los unicornios existen, va a ser completamente normal en ese universo que los unicornios existan y que interactúes con los personajes y nadie se va a cuestionar a fines de verosímil si es real o no. Como para ir cerrando, después por ahí Baruch va a ir haciendo un punteo, comparando estos aspectos formales, cada punto que ven en el triángulo, ¿no? A mí me interesa una reflexión que hace McKee hacia el final, ¿no? Que hace comparaciones entre lo que es el cine de Hollywood y el cine de arte o el cine ensayo, que él lo sitúa en Europa particularmente. Claramente no estamos de acuerdo con esto, hay cine en todo el mundo, ¿no? Y me interesa volver a este concepto de mapa, porque también nos ayuda no solo a entender en dónde está parado nuestro relato, sino en parte también dónde estamos parados nosotros, ¿no? Como guionistas, a la hora de escribir un relato. Entonces McKee hace esa comparación entre cine de Hollywood y cine de ensayo, que es bastante interesante, y hace una especie de análisis a nivel sociocultural, digamos, que es lo que más me gusta en esto. Y pone un ejemplo muy, muy claro con esto de esta necesidad, ¿no? de entender la estructura clásica como una especie de imposición, o es lo único, o es lo mejor, lo más vendible, ¿no? Y el análisis que hace McKee, muy interesante en este sentido, él menciona que Estados Unidos, los cambios positivos, en términos de valores, como veníamos hablando,
es como algo más normal, ¿no? Esto del sueño americano, de todo se puede, todo se progresa, finales felices y todo eso, y lo pone en contraposición con el cine europeo, y hace un análisis que dice que, bueno, Europa pasó por un montón de guerras, de crisis, ¿no? Y es entendible que quizás los finales no sean felices, que haya otro tipo de tramas que cuestionen un poquito esto de lo que es la estructura clásica hollywoodense como la conocemos, pero que también hace mención a ser consciente de que este mapa existe, de que hay coordenadas intermedias, de que no todo, no caer en determinismos es lo importante cuando pensamos en este triángulo. No, a mí, cuando quiero explicar este triángulo, me interesa que no es que se sepan los conceptos de memoria, sino que entiendan que lo que están escribiendo puede caer en cualquier punto y sean conscientes de eso. ¿Se entiende? Así que bueno, eso es básicamente el triángulo explicado en términos generales, entenderlo como mapa y como coordenadas. Insisto en esto, para saber también dónde están parados ustedes como guionistas y para tener en cuenta que McKee dice que cualquier guionista nuevo tiene que poder manejar la estructura clásica, que es de la que parte todo este triángulo, para poder ir hacia una minitrama o una antitrama. Si no tenemos los conceptos o nociones básicas de estructura, si no entendemos cómo funcionan esta mamushka de la que hablaba Baruch, a fines de lógica causal, a fines de conflicto, a fines de la linealidad del tiempo, a fines del protagonista, etcétera, 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 no vamos a poder articular estos elementos, estos materiales con los que vamos a escribir en otro tipo de trama, como una minitrama o una antitrama. Así que bueno, ahora lo dejo a Baruch, espero que se haya entendido. No sé si tienen, perdón, yo soy muy acelerado, por ahí si tienen alguna pregunta para hacerme, pueden hacérmela. Después Baruch va a ir punto por punto comparando esos aspectos formales del triángulo. ¿Una pregunta? Bueno. Seguimos. Bien. Esto que Bueno, lo explica dejo a Baruch con eso. Ahí va. Buenísimo. Bueno, esto que explica Ramiro es básicamente eso que decía, un diagrama, un mapa. Hay que entender que hay diferencias formales que tienen que ver más que nada justamente con cómo ubicamos nosotros los relatos dentro de ese triángulo y qué puntos de encuentro hay en cada uno. Lo que hace McKee es como una especie de listado de estas diferencias formales que son como herramientas a tener en cuenta a la hora de analizar un relato o de construirlo. Empieza hablando de finales cerrados versus final abierto, dice. El final cerrado se lo atribuye a la arquitrama, tiene un clímax irreversible, como explicábamos recién esto de la mamushka, y dice que deja todas las preguntas con sus respuestas, digamos, no deja preguntas sin responder. Al contrario de los finales abiertos, que tiene un clima reversible, que propone, que deja algunas preguntas al aire, que generalmente están destinadas como al espectador, a que el espectador pueda y tenga la posibilidad de también cerrar el relato con lo que le vaya significando, ¿no? Es así que el final abierto se lo atribuye a la minitrama. Después habla de conflicto externo versus interno, y también hace esta diferencia. El conflicto externo está acentuado por la arquitrama. Los personajes sufren poderosos conflictos internos, dice, pero prevalecen los conflictos externos, la lucha física, digamos. Así también sucede con los internos. Aparecen en la minitrama, los protagonistas pueden sufrir conflictos externos, pero destacan la lucha de los conflictos internos más mentales o sentimientos. Después tiene uno que dice único protagonista versus múltiples, como explicaba recién Ramiro, dentro del triángulo. En la minitrama suele ofrecer protagonistas múltiples y varias tramas. Lo mismo con los únicos protagonistas, que son de la arquitrama, y pertenecen más que nada a un diseño más clásico. Después habla de esta cualidad de los protagonistas, si son activos o pasivos. El protagonista activo pertenece a la arquitrama, persigue un deseo evidente, entra en conflicto con otros de su entorno, y propone generalmente esta idea de protagonista activo, un cambio en aumento, digamos. En contraposición, el protagonista pasivo, generalmente la minitrama, posee una lucha interna, puede tener generalmente
acontecimientos dramáticos que van como, que son fuertes y que van paliando esa falta de accionar del personaje, al igual que las tramas múltiples. Esto generalmente hay que pensarlo no como algo estanco, sino que pueden ir variando y justamente haciéndose cruces. Pueden haber relatos donde el conflicto sea externo, pero personajes múltiples y pasivos, no sé. No necesariamente por pertenecer o por ser más observables en las arquitramas, tienen que estar encerrados y encasillados en esa esquina del triángulo, digamos, del mapa. Después opone tiempo lineal versus no lineal. Esto quiere decir que el tiempo lineal, si bien puede ofrecer flashback, es claro en su desarrollo. El espectador sabe qué está pasando, qué pasó antes y qué está pasando después. En cambio, en el no lineal, el espectador pierde esa noción del tiempo, tiende a no entender bien en dónde está parado en el relato. No sé, pasa algo parecido, no sé si vieron Memento. Eso es un ejemplo como claro de esto. Después plantea esta cuestión de la causalidad y casualidad, que bueno, lo venimos viendo. La causalidad es una red de conexiones internas, expresa las conexiones internas de la realidad, dice, al contrario de la casualidad, que es como que transmite una visión del mundo diferente y plantea lo inconexo de esa realidad. Después plantea realidades coherentes frente a incoherentes, donde dice que las coherentes serán ambientaciones ficticias que establezcan los modos de relacionarse de los personajes y su mundo, y que mantengan su coherencia a lo largo de toda la narración para crear significado. Viene en línea con esto que venimos hablando de la causalidad y casualidad. Lo incoherente sería lo contrario, ¿no? Ambientaciones que mezclan modos de interrelación, dice, de interacción, perdón, de tal forma que los episodios de una historia salten de manera incoherente. Y acá introduce un último aspecto, que es el de cambio frente a estancamiento. Si nosotros pensamos en películas donde los personajes no sufren cambios evidentes, estamos hablando de estancamiento, un personaje y una narración que no produce cambios de valor que sean detectables, digamos, frente a, bueno, protagonistas más pasivos que producen cambios más evidentes. Eso es básicamente una lista de 5 o 6 ítems. Después, si quieren, las podemos pasar. Sí, vamos a subir el Bueno, texto. no sé si está Juan y ahí va. Sí, no, yo quería como retomar un poco ya, acá como en la última parte de la clase, medio que la parte conceptual ya la vamos cerrando, hacer así como un repaso general. En primer lugar, entender que toda esta lista de cosas que leyó Baruch son herramientas, ¿no?, de las cuales podemos disponer individualmente y de la forma que querramos, ¿no? Primero, que no son binarias, como venimos hablando, no es que el final es abierto o es cerrado, puede haber algo en el medio, lo mismo que el protagonista no es completamente activo ni completamente pasivo, casi en ningún ejemplo que podamos encontrar. Todo es en cierta medida, pero lo importante es que nosotros utilicemos estas herramientas en la mezcla y en la medida que sea beneficioso para nuestro proyecto, y eso lo vamos a saber siempre teniendo el objetivo claro del que hablamos al principio, que es qué quiero contar yo con la película, qué quiero transmitir, cuál es mi visión del mundo que voy a dejar. A partir de eso nosotros disponemos de un montón de herramientas que McKee nos pone sobre la mesa, y las vamos a utilizar y mezclar como nos parezca mejor para cumplir con ese objetivo, ¿sí? Nosotros queremos que quede claro que McKee no es la Biblia y no vamos a seguir paso a paso todas las recomendaciones que nos da. Si bien son muy buenas, son muy didácticas, muy fáciles de entender, tenemos que entender esto, ¿sí? Que no son compartimentos estancos, que lo podemos mezclar de la manera que querramos. Lo mismo con lo que leyó Rami del cuadro de tramas, ¿sí? Él propone 4 tipos de tramas, bueno, está la no trama, esto último que menciona Baruch del estancamiento, que son 4 categorías que no se trata de ver en qué esquina calza mi relato, sino a partir de estas herramientas formales, ¿no? El camino es al revés, a través de las herramientas que leyó Baruch, es cuáles elijo yo y de qué manera las combino para lograr el relato que yo quiero contar,
y a partir de eso veo más o menos en qué lugar del cuadro se ubica, quizás porque es de ayuda. Tampoco es necesario descubrir si es una arquitrama o una minitrama, y necesito saber eso para seguir. Es una herramienta que la pueden utilizar o no, ¿sí? Fíjense, en este caso, por ejemplo, Paris, Texas, es un ejemplo claro de minitrama, como decía Ramiro. Tiene como muchas cosas, tiene un final medianamente abierto. Final abierto no significa que queda todo despelotado, sino algunas preguntas que no son respondidas, lo verán en la película. Sin embargo, bueno, tiene un protagonista único. Fíjense que más allá de que seguimos a varios personajes, la trama principal es la de Travis. No vemos un desarrollo, un arco que atraviese los otros personajes y a lo que le dediquemos tiempo. Entonces, es un ejemplo claro de minitrama, pero tiene protagonista único, que es una característica del arquitrama. Entonces, fíjense cómo es imposible encontrar un ejemplo claro. El conflicto es completamente interno, pero sin embargo, el protagonista va a atravesar varios momentos de actividad, ¿no? De protagonista activo, en los términos de Mackie, porque va a viajar por el desierto, va a ir y venir 400 veces, se va a ir con el hijo en secreto. O sea, fíjense cómo las cosas se combinan para alcanzar el relato que a uno le importa más allá de las categorías. Entonces, esto es lo importante, y lo que quisimos ver de principio a fin es esto. Escribir un guión se trata de tener un mundo ficticio del cual nosotros seleccionamos ciertos acontecimientos que nos parecen los mejores, los ordenamos y los disponemos de una manera que nos parece coherente y que va a transmitir de la mejor manera el mensaje que nosotros queremos, y Mackie nos propone con el triángulo y estas herramientas distintas categorías o formas que son comunes en la industria del cine en las cuales podemos ordenar eso, ¿sí? Porque arquitrama, minitrama, antitrama, en definitiva son formas de ordenar los acontecimientos que nosotros elegimos para contar la historia. Y que eso es lo que tenemos que hacer. Dentro de todas estas herramientas, nosotros podemos usar la que queremos, podemos analizarla en términos de valores o en términos de cambio, podemos usar un final u otro, podemos utilizar varios personajes, uno solo con conflicto interno, activo, pasivo, a lo que a nosotros nos parezca mejor. ¿Sí? Hay diferentes formas de ordenarlo y Mackie nos los propone de una manera. Ustedes pueden hacerla de la que les parezca mejor, pero lo importante es tener claro qué queremos contar con nuestra historia y cómo podemos utilizar las herramientas que nos propone el autor para llegar a ese objetivo. ¿No? Y bueno, así una última cosa como para reforzar lo que lo dijo Ramiro ya, es que es importantísimo lo que sí es importante de lo que nos dice Mackie es aprender a dominar la forma clásica. Pero es fundamental, porque a partir de la forma clásica nosotros podemos romper todo y después hacer lo que queremos. Podemos hacer una antitrama con protagonistas de no trama y lo que se les ocurra, pero la forma clásica es necesario dominarla, y hay que sacarse como ese prejuicio de que escribir clásico es venderse a la industria, es ser de Hollywood o no sé qué. Hay como un mandato que para ser artista uno tiene que hacer cosas locas, tiene que hacer desordenar, no hay que romper toda la estructura clásica, y no es así. Escribir clásico es increíblemente efectivo, increíblemente difícil y complejo. Es muy complejo hacer una película como, por ejemplo, Paris, Texas, ¿no? Que es un guión clásico, pero brillante, y tiene una complejidad increíble, y es necesario que nosotros aprendamos a dominar esas herramientas y esa estructura, porque a partir de ahí nosotros la podemos romper como nos parezca, y después hacer el tipo de estructura que querramos, hacer una cosa recontra loca. Pero como quitémonos ese prejuicio de que escribir clásico es ser Hollywood, y entonces ya no sos tan artista, porque es increíblemente complejo y es la base de todo, es lo que hay que aprender para después pasar a hacer otras cosas que se nos ocurran, ¿no? Tal cual, es interesante ahí eso que decís y cómo Mackie lo expone también. El tipo de alguna manera te rompe ese prejuicio a través de algunos datos que son interesantes, como eso que decía Ramiro recién, de pensar en cómo son las sociedades que producen esos materiales. Pero sobre todo es como con lo que yo más me quedo de esta idea, es como con esto de que no porque Hollywood explote estas formas, significa que ellos los hayan inventado. Es como, ahí Mackie expone en el texto que estas formas vienen de antaño, que las antiguas civilizaciones cuentan sus relatos así,
que inclusive la mente humana es la que se expresa de esa manera. Dice, nosotros cuando pensamos en nuestros recuerdos, en nuestras vivencias, no las ordenamos como una no trama, sino que tendemos a utilizar cuestiones del diseño clásico. Como pasa también con las proyecciones a futuro, uno no piensa en esas proyecciones justamente como una arquitrama, como una no trama, sino que le va dando algún sentido y va hilando alguna especie de relato coherente. Entonces, de esa manera y con varios aportes más, nosotros les recomendamos que lean el texto. No, no es un texto complejo, todo lo contrario. Y expone una idea muy interesante, que es la de que en algún momento tenemos que plantearnos la idea de vivir, de escribir, de vivir como guionistas. Entonces, por eso es que hace tanto hincapié en utilizar estas formas clásicas, porque son las que más espectadores atraen. Así que nada, básicamente quedarnos con esta idea y no enfrentarnos a nuestro relato con el prejuicio de que, porque como decía Juan, y por utilizar estas formas clásicas vamos a ser un riñón de la industria. No, yo quería agregar que pares donde te pares, dentro de las coordenadas de ese mapa que es el triángulo, vos estás tomando una postura, digamos, ¿no? Ya sea en pos de vender el guión, de pos de lo clásico, o alejarte. Pero sin manejar la estructura clásica y sus herramientas es una tarea imposible, diría yo, casi. Así que bueno, nada, eso para modo de conclusión. De hecho dice que, claro, de hecho dice que los grandes maestros, los grandes artistas, bueno, lo decía Juan y recién, empiezan con esta estructura y después ellos se dedican a romper y a hacer lo que quieren, pero fíjense, no sé, en autores como Bergman, cómo ellos empiezan con relatos que responden a esta estructura y después hacen obras como Persona, por ejemplo, que son tremendos peliculones. No sé si quedó alguna duda, algo que quieran comentar. Estamos abiertos a comentarios, así que si no sean tímidos, prendan sus micrófonos y comenten. ¿Qué piensan de la estructura clásica? ¿La quieren? ¿La odian? Vamos a hacer una encuesta. Podríamos finalizar con eso, con esa última idea que expone aquí, que dice que todo guionista debe creer en lo que escribe. No sé qué les parece. Sí, tal cual. Yo, o sea, antes de terminar, en realidad quería hacer una aclaración, pero sobre el ejercicio de la escaleta, ¿no? Pero nada, que yo quería saber, nada, eso, esperar si alguien tiene duda, algún comentario de todo lo que vimos hoy. La clase la vamos a volver a subir, grabada, vamos a subir el texto para que lo vean. Está bueno lo que dice Lisandro. Claro. Bueno, por si alguien no lee los comentarios, Lisandro dice que le gusta la estructura clásica, pero siempre y cuando se enrosque un poco, porque no le gusta adivinar lo que va a pasar o que se haga evidente. Y Lucía y Federico dicen, aguante lo clásico. Sí, creo que estamos de acuerdo. Esto es un poco lo que habla el autor, que sí, que es una realidad que Hollywood ha tomado el paradigma clásico y lo ha explotado hasta no poder más, y lo sigue haciendo, y ahí como en la volteada hay cientos de películas que salen donde ya tienen así como una receta casi de cocina, donde viene esto, lo otro, y sale porque funciona, y bueno, así nos cruzamos con un montón de películas que pasan sin pena ni gloria, pero también hay que entender que eso no es la forma clásica, que la forma clásica no es eso, no es la receta única e inamovible que saca Hollywood, sino que la receta clásica es un poco esto lo que nos propone Mackie, son distintas herramientas y distintas formas de combinarlas, ¿sí? Obviamente el resultado siempre tiene medianamente la misma estructura, justamente,
pero que hay cientos de posibilidades y que en el medio siempre está nuestra propia visión del mundo y de cómo ordenamos esas cosas, ¿sí? Entonces hay que saber separar eso, el paradigma clásico de las 150 películas basura que saca Hollywood todos los años, con las que saca también que son muy buenas, ¿no? En este sentido, si quieren, leo este último, ¿sí? Sí, cerrá con eso, así después digo lo de la escaleta y terminamos. Pasamos a hablar de la escaleta, ¿ah? Bueno, hay un apartado hacia el final de este capítulo que dice: todo guionista debe creer en lo que escribe. Y dice: debemos analizar los motivos que nos llevan a escribir de esa manera, a qué vértice del triángulo nos acercamos, qué visión tenemos. Cada cuento que firmemos le dice al público: creo que la vida es así. A esto se refiere con eso de la visión del mundo, ¿no? Toda historia es la encarnación de nuestras ideas y pasiones, o como dijo Edmund Husserl, un correlato objetivo para los sentimientos y visiones interiores que queremos destilar al público. Debemos escribir únicamente aquello en lo que creemos. Bueno, clarísimo el viejo, ¿eh? Bueno, eso, importantísimo, escribir en lo que uno cree, ¿no? La mejor receta del mundo. Bueno, ahora como para ir terminando, el jueves que viene, hasta el jueves que viene tienen para entregar la escaleta, pueden hacerlo antes, obviamente. Les recordamos, la pueden hacer por secuencias o escenas, obligatoriamente tienen que analizar cada punto que ustedes incluyan en la escaleta, y hoy pueden utilizar esta herramienta de la que hablamos, pueden analizarlo en términos de valores, o simplemente de cuál es el cambio que atraviesa o el cambio que introduce cada uno de esos nodos que ustedes vayan incluyendo en la escaleta, pero sobre todo utilicen las herramientas que estuvimos charlando hoy, agarren después el texto cuando lo subamos, agarren como la lista de herramientas formales y piensen su relato cómo se enmarca dentro de esas herramientas o cómo la están utilizando, qué tipo de final tiene, y siempre pregúntense el porqué, de la misma manera que cada escena y cada secuencia hay que cuestionarse la función que está cumpliendo. Bueno, también cada una de las herramientas que usamos, ¿por qué? ¿Por qué el final abierto? ¿Por qué el final cerrado? ¿Por qué mi personaje es más activo o más pasivo? Digo, no se aferren a la estructura original del cuento así con uñas y dientes, sino empiecen por la pregunta de qué quieren contar, ¿no? De cuál es la visión que ustedes están introduciendo con ese cuento, y a partir de eso vayan herramienta por herramienta viendo de qué manera la están utilizando. Si les sirve, fíjense qué tipo de trama, a qué tipo de trama se acerca más dentro del triángulo de McKee, y nada, pero sobre todo insistir en esto, en la función que cumple cada una de las escenas y las secuencias que ustedes están incluyendo, ¿sí? Y si no le encuentran un porqué, bueno, revisar qué está haciendo esta escena acá, la tengo que mover de lugar, tengo que reelaborarla, está sembrando una información que voy a desarrollar más tarde, esa información podría diseminarla en otras escenas y suprimir esta. Bueno, piensa en todo lo que estuvimos viendo hoy en la clase, y sobre todo esto, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quiero contar? Y en base a eso, ¿de qué manera estoy utilizando las herramientas que tengo? Una última cosa que no la hablamos antes de la clase con los compañeros. No sé si convendría subir, Juani, una consigna para la escaleta, para que no se nos olviden estas cosas, porque nosotros, la escaleta funciona en la medida en que podamos definir un título, un objetivo dramático de una secuencia, y que a su vez puedan definir qué objetivo dramático, qué función cumple la escena para alcanzar el objetivo de la secuencia. Es lo que explicaba Gustavo en la clase anterior. Eso es como a lo que a nosotros nos permite después darle la devolución y decir, bueno, a ver cómo es que este objetivo de esta secuencia se pone en juego en las escenas, y cómo el objetivo de la escena se pone en juego con los golpes de efecto, o con las acciones, o con los materiales que ustedes utilizan para construirlas. Aparte, no sé, no creo que les llegue a todos esta información de que tienen que hacer la escaleta para la clase que viene, por la cantidad que somos. Está publicada en el aula web ya la consigna de la escaleta. Yo espero que
la hayan visto, o nada, coméntenlo en sus grupos para los compañeros y compañeras que no vinieron hoy. Está detallada más o menos de esta manera, obviamente la consigna se publicó hace unos días antes de esta clase, por lo tanto todo lo que tiene que ver con Maquis no está incluido dentro de la consigna, y tampoco debería estarlo, la consigna es nuestra, es lo que les decimos, hagan la escaleta y analicen punto por punto cuál es el objetivo. A partir de esta clase ustedes tienen toda una serie de herramientas, también como para poder rever todo este trabajo de la escaleta, o arrancarlo si no han comenzado aún, pero utilícenlas, y importante también saber que Maquis es una forma de trabajar, es un paquete de herramientas que ustedes pueden utilizar completo, parcialmente, o pueden utilizarlo de la manera que crean mejor, pero que no es la única manera tampoco, ¿sí? Como esto, no sí o sí todo se analiza en términos de valor, o las únicas tramas que existen no son la arquitrama, la minitrama y la no trama. Hay cientos de posibilidades. Maquis es una de ellas, y nosotros creemos que es muy efectiva, por eso la trajimos hoy para que la usen. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No. Bueno, estamos. Entonces, si nadie más tiene Vamos. ninguna duda, nos vemos el jueves que viene, con escaleta en mano. Buenísimo. ¿Listo? Bueno, Bueno, nada, Lisandro. adiós chicos, Nos vemos. Ahí va. buen fin de... Nos vemos, que anden bien.